Nunca esperé que el funeral se convirtiera en un campo de batalla. La lluvia golpeaba las ventanas de la iglesia aquel martes por la mañana mientras entraba en el aparcamiento de la parroquia de Santa María en Madrid. El cielo gris encajaba a la perfección con mi estado de ánimo, no solo por el luto por papá, sino por el pavor de enfrentarme a mis hermanos después de 5 años de contacto mínimo. La iglesia tenía exactamente el mismo aspecto que en el funeral de mamá años atrás, los mismos escalones de piedra, las mismas puertas de madera que crujían al abrirlas. El mismo olor a cera para muebles y a himnarios antiguos. Había llegado media hora antes, con la esperanza de tener un momento a solas con mis pensamientos, antes de que apareciera todo el mundo. Dentro, el ataúd de papá descansaba al frente, rodeado de lirios blancos y fotos de su vida. Allí estaba en su querido barco en el lago de Sanabria, con su sombrero de pesca inclinado con ese ángulo familiar. Otra foto lo mostraba fuera de nuestra antigua casa en la calle de los Rosales, abrazando a mamá antes de que el cáncer se la llevara. Toqué la madera pulida de su ataúd, con un nudo en la garganta. «Lo siento, papá», susurré. «Siento las discusiones. Siento no haberte visitado más. Siento haber dejado que la distancia creciera después de la muerte de mamá. Ricardo llegó primero, luego Isabel, seguida de Guillermo. Mis hermanos mayores. Ninguno de ellos me reconoció de pie allí. Se agruparon cerca de la entrada, susurrando y lanzándome miradas ocasionales. Reconocí esa mirada. La había visto desde la infancia cada vez que tenían secretos que yo no podía compartir. Empezó a llegar más gente. El tío Jorge con su esposa Susana, antiguos colegas de papá de la gestoría, vecinos de la calle de los Rosales. La Srecha Romero, que nos trajo guisos después de que mamá falleciera. El párroco saludaba a todos con solemnes asentimientos. Cuando llegó el momento de que la familia ocupara su lugar en el primer banco, me levanté de mi asiento en la parte de atrás y avancé. Fue entonces cuando ocurrió. «Tú no», siseó Ricardo, bloqueándome el paso. A sus 52 años, todavía tenía la misma postura intimidante de nuestra infancia. «Solo la familia. Y soy de la familia», dije, intentando mantener la voz firme. Isabel se adelantó, su collar de perlas brillando contra su vestido negro. «No eras de la familia cuando papá necesitaba que alguien lo cuidara estos 2 últimos años, ¿verdad, Elena?» «Puedes sentarte en la segunda fila», añadió Guillermo, con un tono de voz lo suficientemente alto como para que los dolientes cercanos lo oyeran. «Perdiste tu lugar cuando lo abandonaste». La injusticia me quemaba por dentro. Yo no había abandonado a papá. Habíamos tenido nuestras diferencias, sí, pero lo había visitado cuando podía permitirme el viaje en tren desde Salamanca. La residencia de ancianos tenía mi número para emergencias. «Por favor», dije, consciente de que las miradas curiosas se volvían hacia nosotros. «Este no es el momento ni el lugar». «Exacto», quien dijo Ricardo. «Y así que no montes una escena». Sentí los ojos compasivos de la señora Romero sobre mí, mientras me retiraba a la segunda fila, con las mejillas ardiendo de humillación. El párroco, quizás sintiendo la tensión, carraspeó y comenzó la ceremonia. Mientras el «cerca de ti, Señor», llenaba la iglesia, me concentré en controlar mi respiración. Mis hermanos me habían hecho esto toda mi vida: apartarme, convertirme en la extraña, la pequeña, el error, la que sobraba. Pero nunca su rechazo había sido tan público, tan definitivo. Escuché a Ricardo pronunciar un panegírico que pintaba a papá como el padre perfecto que había enseñado a sus hijos todo sobre los negocios y la vida. Isabel leyó un poema sobre los padres como protectores y guías. Guillermo habló de la pasión de papá por la pesca y de cómo habían estrechado lazos en las mañanas de excursión al lago. Ninguno mencionó la paciencia infinita de papá cuando me enseñaba a leer, o cómo se sentaba durante horas ayudándome con los deberes de matemáticas, o la forma en que había defendido mi decisión de estudiar literatura en lugar de empresariales como el resto de ellos. Después de la ceremonia, en el cementerio, volvieron a formar una barrera. Me quedé atrás, observando cómo cada uno colocaba una rosa en el ataúd antes de que lo bajaran a la tierra junto a la tumba de mamá. Cuando todos los demás se habían alejado, me acerqué y coloqué mi propia rosa, junto con la pequeña piedra lisa que había encontrado en nuestro último paseo juntos por el lago de Sanabria. «Haré que te sientas orgulloso», prometí en voz baja. La recepción fue en la Taberna del León, el mesón favorito de papá. Me senté sola en una mesa de la esquina, picoteando un plato de sándwiches intactos.
La gente se acercaba de vez en cuando con condolencias incómodas, claramente inseguros sobre la dinámica familiar que habían presenciado. «Tu padre hablaba mucho de ti», dijo la señora Romero, sentándose a mi lado brevemente. «Guardaba tus cartas en el cajón de su mesilla de noche, la que enviaste con ese poema tan bonito sobre el lago. Me pidió que se la leyera varias veces. Su amabilidad casi me rompió. No sabía que había guardado mis cartas. Ricardo siempre me había dado la impresión de que papá apenas las mencionaba. A medida que avanzaba la tarde, observé a mis hermanos moverse por la sala, aceptando condolencias y rememorando a papá con viejos amigos. Parecían haberse olvidado de que yo existía, hasta que llegó la hora de irse. «El abogado quiere vernos el viernes por la mañana», me informó Ricardo secamente mientras los invitados comenzaban a marcharse. «El testamento de papá. Despacho Castillo. A las 10 en punto. Allí estaré», dije. «No esperes mucho», añadió Isabel con una sonrisa forzada. Papá fue bastante claro sobre quién estuvo a su lado y quién no. Me fui sin responder, caminando bajo la llovizna de Madrid de vuelta a mi hotel. La ciudad me resultaba extraña ahora, aunque había crecido aquí. 20 años fuera hacen eso. Salamanca se había convertido en mi hogar después de la universidad, un lugar donde nadie me conocía como la hija Torres que sobraba. En mi habitación de hotel, saqué el viejo reloj de bolsillo de papá, lo único suyo que ya tenía. Me lo había regalado en mi 18º cumpleaños, para evidente fastidio de Ricardo. «El tiempo pasa de forma diferente para cada persona», había dicho papá enigmáticamente. «Recuérdalo, Elena». Giré el reloj de plata en mis manos, pensando en el tiempo, la paciencia y las heridas familiares que nunca terminan de sanar. El dolor del rechazo de hoy era reciente, pero debajo de él, algo más había echado raíces, una tranquila determinación. No dejaría que me borraran de la historia de papá, no cuando yo conocía los capítulos que ellos nunca se habían molestado en leer. No pude dormir esa noche. La habitación del hotel se sentía demasiado silenciosa después de la tormenta emocional del funeral. Hacia las 3 de la mañana, desistí. Me envolví en la áspera bata del hotel y me senté junto a la ventana a contemplar las luces parpadeantes de Madrid. Papá y yo solíamos sentarnos así a veces, durante esos raros fines de semana en los que yo volvía de la universidad. Hablábamos mientras los demás dormían, conversaciones reales que iban más allá de las superficialidades que mis hermanos parecían preferir. «¿Sabes, Elena?», me dijo una vez, mientras veíamos el amanecer desde nuestro jardín. «La tierra no es solo tierra y hierba. Es memoria. Es legado». Se refería a La Solana, la pequeña finca rústica que había heredado de su padre cerca de Potes, en los picos de Europa. 3 hectáreas de colinas onduladas, una casa de piedra y un viejo granero que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Nada lujoso, pero papá la quería más que nuestra casa formal en Madrid. Mis hermanos nunca entendieron su apego a La Solana. Ricardo la llamaba el pozo sin fondo. Isabel se quejaba de la falta de tiendas decentes cerca. A Guillermo simplemente le parecía aburrida. Pero para papá, y para mí, era el paraíso. Fue en La Solana, donde papá me enseñó sobre las plantas, explicándome pacientemente la diferencia entre las malas hierbas y las flores silvestres, mientras trabajábamos codo con codo en el jardín. «La naturaleza no desperdicia nada», decía, mostrándome cómo incluso las plantas de aspecto más corriente tenían un propósito. «Todo tiene su lugar, Elena, todo contribuye». Creo que en realidad estaba hablando de mí, la 4ª hija inesperada, la que llegó cuando mis padres pensaban que su familia estaba completa, la que nunca encajó del todo con mis ambiciosos hermanos, de mentalidad empresarial. Miré el móvil, 4:30 a.m. En unas pocas horas, tendría que enfrentarme al día, pero en ese momento, en la tranquila oscuridad, dejé que los recuerdos me invadieran. El verano que cumplí 12 años, papá me llevó a pescar a la Laguna Negra. Ricardo, Isabel y Guillermo habían declinado, prefiriendo quedarse en Madrid con sus amigos. Solo papá y yo, sentados en un cómodo silencio mientras la niebla se levantaba del lago. No pesqué nada, pero no importaba. Me enseñó a poner el cebo en el anzuelo, a lanzar la caña, a esperar pacientemente. «La mayoría de la gente se rinde demasiado pronto», explicó. «Creen que no pasa nada bajo la superficie, pero ahí es donde ocurren todas las cosas importantes.
Otro recuerdo. Papá ayudándome a instalarme en mi residencia de estudiantes en Salamanca. Ninguno de mis hermanos se había ido tan lejos de casa para ir a la universidad. Todos habían elegido Madrid o Barcelona, pero papá había apoyado mi elección sin dudarlo. Salamanca te sentará bien, había dicho. Es una ciudad de historias. Tu tipo de lugar. Me ayudó a ordenar mis libros, colgó las cortinas, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Luego, justo antes de irse, me puso algo en la mano, una pequeña llave de plata. Para la Solana, dijo, ven cuando necesites paz. Estará allí esperándote. Había usado esa llave muchas veces a lo largo de los años. Cuando los trabajos de la universidad me abrumaban, cuando terminó mi primera relación seria, cuando murió mamá, la Solana se convirtió en mi santuario, especialmente después de aceptar el puesto de profesora en Salamanca y no poder volver a Madrid tan a menudo. A mis hermanos les molestaba. Lo habían dejado claro. ¿Otra vez con favoritismos, papá?, dijo Ricardo una vez, sin molestarse en bajar la voz cuando entré en la habitación. ¿Elena tiene acceso privado a la Solana mientras el resto tenemos que pedir permiso? Papá simplemente había respondido, Elena la usa. ¿Vosotros tres nunca lo hacéis? Era verdad. Visitaban la Solana solo cuando era necesario, generalmente poniendo los ojos en blanco por la mala cobertura del móvil y la falta de comodidades de lujo. Yo atesoraba cada momento allí. La última vez que vi a papá en la Solana fue hace 3 meses. Parecía más frágil que antes, pero insistió en recorrer la finca conmigo, señalando el espino en flor y la familia de erizos que vivía cerca del muro del jardín. He estado pensando en el futuro, había dicho mientras nos sentábamos en el viejo banco de madera con vistas a las colinas. En lo que importa, pensé que estaba teniendo uno de sus momentos filosóficos. Ahora me pregunto si estaba tratando de decirme algo más específico. La tierra recuerda, Elena, continuó. Mucho después de que nos hayamos ido, recuerda quién la cuidó, quién la respetó. Vimos juntos la puesta de sol, las colinas volviéndose doradas, luego púrpuras, luego azules. Ninguno de los dos mencionó que podría ser nuestra última puesta de sol juntos en la Solana. Pero creo que ambos lo sabíamos. La habitación del hotel se estaba aclarando con el amanecer. Preparé un té con el pequeño hervidor y traté de prepararme mentalmente para los días venideros. Después de la lectura del testamento el viernes, tendría que regresar a Salamanca para trabajar. El curso comenzaba pronto y mis alumnos contaban conmigo. Me pregunté qué pasaría con la Solana. Ricardo llevaba años insinuando que quería venderla. Potencial desperdiciado, la llamaba. Había elaborado planos para un complejo de lujo, casas rurales que maximizarían la inversión. Isabel pensaba que debería alquilarse por temporadas. Guillermo había sugerido convertirla en una especie de centro de retiros para empresas. Ninguno de ellos veía lo que papá y yo veíamos, el valor del lugar en sí mismo, inalterado y auténtico. La belleza en su estado salvaje, la paz en su aislamiento. Mi móvil vibró con un mensaje de Bruno, mi colega de la universidad. Pienso en ti. Llámame si necesitas algo. Bruno se había ofrecido a acompañarme al funeral, pero yo lo había rechazado. Las heridas familiares son algo privado. No se necesitan testigos. Me duché y me vestí, eligiendo el mismo vestido negro que había usado el día anterior. 2 días más en Madrid, 2 días más navegando por el campo minado de los resentimientos familiares. Luego podría retirarme a Salamanca, a mis libros, a mis alumnos y a mi vida tranquila. Pero primero, estaba el testamento de papá. Y a pesar de la advertencia de Isabel, a pesar de saber que mis hermanos probablemente habían pasado años influyendo en las decisiones de papá sobre la herencia, no pude evitar sentir un destello de esperanza. No por el dinero. Tenía suficiente para vivir cómodamente con mi sueldo de profesora. Ni siquiera por la casa de Madrid, que guardaba demasiados recuerdos difíciles, sino por la Solana. La llave de la Solana todavía colgaba de mi llavero, junto a las llaves de mi piso de Salamanca. Pertenecía allí, igual que yo pertenecía a la Solana. La tierra recuerda, había dicho papá. Esperaba que él también recordara. Recordara quién amaba de verdad ese pequeño pedazo de los picos de Europa. Quién entendía lo que significaba más allá de su valor monetario. Hice mi maleta de viaje, dejé el hotel y salí a la mañana madrileña. La lluvia había cesado, pero los charcos salpicaban el pavimento, reflejando un cielo que no se decidía entre el azul y el gris.
2 días de recuerdos y enfrentamientos por delante. Respiré hondo y me dirigí a la cafetería donde había quedado con la señora Romero. Se había ofrecido a enseñarme algunas fotos de papá de la celebración de su último cumpleaños. Una celebración que mis hermanos aparentemente habían organizado sin decírmelo. Un paso a la vez. Eso es lo que papá habría aconsejado. Paciencia, siempre paciencia. La mañana del viernes llegó con un sol inesperado que entraba a raudales por la ventana de mi hotel. Me había cambiado a un hotel más pequeño después de reunirme con la cena. Romero, necesitando algo de distancia de los recuerdos del día del funeral. La pensión La Asturiana no era nada lujoso, solo un lugar familiar con alfombras descoloridas y un desayuno que olía prometedoramente a bacon de verdad. ¿Vas a algún sitio importante, cariño? Ahí me preguntó la recepcionista mientras cruzaba el vestíbulo con mi único atuendo elegante, un vestido azul marino que normalmente reservaba para las reuniones de padres y profesores. Asuntos de familia, respondí, lo cual no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Llegué al despacho Castillo 20 minutos antes, una costumbre que papá me había inculcado. Y ser puntual demuestra respeto por el tiempo de los demás, solía decir. La oficina estaba en uno de esos grandiosos edificios antiguos cerca de la Plaza Mayor, con techos altos y paredes revestidas de madera que de alguna manera lograban oler simultáneamente a cera para muebles y a polvorientos tomos legales. La recepcionista me ofreció un té, que acepté principalmente para tener algo que hacer con las manos. Me senté en la sala de espera, observando a Madrid seguir su rutina a través de los grandes ventanales. Gente corriendo al trabajo, a citas, a vidas que continuaban sin ser interrumpidas por el duelo. Mis hermanos llegaron exactamente 2 minutos antes de la hora programada, entrando juntos como un frente unificado. Ricardo con su traje caro, probablemente directo de su firma de inversiones. Isabel, impecable como siempre, con el pelo perfectamente peinado. Guillermo cerrando la marcha, su postura delatando la tensión de ser el hijo mediano, no el líder como Ricardo, no la única hija como Isabel, no la pequeña como yo. Simplemente Guillermo, perpetuamente atrapado entre roles. Elena, reconoció Ricardo con un seco asentimiento. «¿De verdad estás aquí?», añadió Isabel, como si mi presencia fuera de alguna manera sorprendente. Guillermo simplemente evitó el contacto visual. Antes de que pudiera responder, apareció el señor Castillo, un hombre que se parecía exactamente a su apellido, sólido, confiable, con el pelo plateado y unas gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz. «La familia Torres», dijo cálidamente. «Por favor, pasen». Lo seguimos a una sala de conferencias donde otro hombre ya estaba sentado. Lo reconocí de inmediato. Tomás Herrera, el amigo más antiguo de papá y su compañero de pesca. Se puso de pie cuando entramos, dedicándome una sonrisa genuina que se sintió como la primera calidez real que había encontrado desde que llegué a Madrid. «Elena, me alegro de verte», dijo, apretándome la mano. «Y tu padre estaría contento de que estés aquí». Ricardo carraspeó con impaciencia. «¿Podemos empezar? Algunos tenemos negocios que atender». El señor Castillo nos indicó que nos sentáramos alrededor de la gran mesa de roble. Por supuesto, como saben, he sido el abogado de su padre durante más de 30 años. Tomás está aquí como albacea del testamento, según lo solicitado por el señor Torres. Esto pareció sorprender a mis hermanos. Ricardo frunció el ceño. «Pensé que yo sería el albacea». «El señor Torres cambió sus disposiciones hace 2 años», explicó el señor Castillo, poniéndose las gafas de leer y abriendo una gruesa carpeta. «Hace 2 años, justo después de la muerte de mamá, justo después de nuestra última gran discusión familiar, cuando Ricardo había presionado mucho para vender tanto la casa de Madrid como la Solana». El señor Castillo comenzó a leer el preámbulo formal del testamento, un lenguaje legal que nos inundaba. Escuchaba a medias, observando a mis hermanos en su lugar. Ricardo se inclinó hacia adelante, alerta y expectante. Isabel se examinaba la manicura con una estudiada indiferencia. Guillermo no dejaba de mirar su móvil por debajo de la mesa. «Ahora, a la distribución de los bienes», continuó el señor Castillo. «La propiedad en la calle de los Rosales 47, Madrid, incluyendo todo el contenido no especificado de otra manera, se venderá, y las ganancias se dividirán en partes iguales entre mis 4 hijos, Ricardo Torres,
Isabel Torres, Guillermo Torres y Elena Torres. Ricardo asintió, como si esto confirmara sus expectativas. Y mi cartera de inversiones y ahorros, actualmente valorada en aproximadamente 750.000 euros, se dividirá de la siguiente manera: 20% para Ricardo, Isabel y Guillermo, y 40% para Elena. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. Sentí los ojos de mis hermanos clavados en mí. ¿40%? Y la voz de Ricardo era peligrosamente baja. Debe haber algún error. No hay ningún error, dijo el señor Castillo con calma. El señor Torres fue muy claro sobre sus deseos. Isabel se volvió hacia mí con el rostro enrojecido. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo manipulaste para que hiciera esto? Yo no, empecé, pero el señor Castillo me interrumpió. Por favor, déjeme continuar. Su padre dejó explicaciones específicas. Se ajustó las gafas y leyó de una carta separada. A mis hijos. He elegido esta distribución para reflejar la realidad de que la carrera de Elena como profesora universitaria, aunque gratificante e importante, nunca le proporcionará la seguridad financiera que Ricardo, Isabel y Guillermo han alcanzado a través de sus negocios. Esto no es un juicio, simplemente una consideración práctica. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Incluso ahora, papá intentaba protegerme, explicarse ante mis hermanos. Pero había más. Con respecto a mi propiedad conocida como Finca La Solana y sus 3 hectáreas circundantes en Potes, continuó el señor Castillo. La dejo en su totalidad a mi hija, Elena Torres. La sala quedó en completo silencio. Entonces, absolutamente no. Ricardo golpeó la mesa con la mano. Y esto es indignante. Ricardo, advirtió Tomás en voz baja. Isabel se volvió hacia mí, con los ojos entrecerrados. Y han estado planeando esto todo el tiempo, ¿verdad? Todas esas visitas a La Solana, haciendo el papel de la hija devota, mientras el resto de nosotros lo cuidábamos de verdad en Madrid. Eso no es justo, dije, encontrando mi voz por fin. Visité a papá tan a menudo como pude. Lo llamaba todas las semanas. Le escribía. Cartas. Se burló Guillermo. Qué pintoresco. Mientras nosotros lo llevábamos a las citas médicas y gestionábamos sus cuidados, el señor Castillo carraspeó. Hay una nota específica sobre La Solana. Leyó de nuevo la carta de papá. La Solana siempre ha sido un lugar especial para mí, como lo fue para mi padre. De todos mis hijos, solo Elena comparte de verdad mi conexión con esta tierra. Ella entiende, como Ricardo, Isabel y Guillermo no lo hacen, que algunas cosas tienen un valor más allá de su precio de mercado. Sé que preservará La Solana como debe ser, no como una oportunidad de desarrollo o un vehículo de inversión, sino como un lugar de paz y continuidad. Ricardo se levantó bruscamente. Impugnaremos esto. Está claro que papá no estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios. El señor Torres se sometió a una evaluación cognitiva completa al actualizar su testamento, dijo el señor Castillo, con voz más firme ahora. Los resultados están archivados. Era totalmente competente para tomar estas decisiones. Esto no ha terminado, siseó Isabel, recogiendo su bolso. Tomás Herrera intervino. Vuestro padre anticipó vuestra reacción. Me pidió que os dijera que sus decisiones no fueron tomadas a la ligera ni con prisa. Pensó en esto durante años, observando cómo cada uno de vosotros se relacionaba con lo que él valoraba. Guillermo pareció desinflarse de repente. ¿Así que esto es un castigo? ¿Por no querer lo suficiente una casa en ruinas? No es un castigo, dijo Tomás con amabilidad. Es un reconocimiento, de quien mostró interés en lo que le importaba más allá de su valor monetario. Mis hermanos se fueron en una tormenta de amenazas murmuradas y portazos. Yo permanecí sentada, sintiéndome extrañamente tranquila en medio del caos que dejaron atrás. Hay una cosa más, dijo el señor Castillo cuando nos quedamos solos con Tomás. Me entregó un sobre cerrado, pues su padre pidió que leyera esto en privado. Lo tomé con manos temblorosas. Gracias. A los dos. Por todo. Tomás me dio una palmada en el hombro. Estaba orgulloso de ti, Elena. Nunca lo dudes. Afuera. El sol de Madrid había dado paso a una lluvia suave. Caminé a través de ella sin molestarme en abrir el paraguas, con el sobre seguro en mi bolso. No estaba lista para leerlo todavía. No aquí, no ahora. En cambio, me encontré dirigiéndome hacia la estación de tren.
Había planeado quedarme hasta el domingo para revisar algunas de las cosas personales de papá en la casa. Pero de repente, supe exactamente dónde tenía que estar. 3 horas más tarde, me bajé del tren en Potes. Otros 30 minutos en un autobús local me llevaron al estrecho camino que conducía a La Solana. La familiar grava crujió bajo mis pies mientras caminaba el último medio kilómetro. Cuando la casa de piedra apareció a la vista, algo dentro de mí se deshizo. Hogar. No la casa de Madrid donde había crecido rodeada de hermanos que me resentían. Este lugar, donde papá y yo habíamos conectado a través de las cosas simples. La jardinería, la pesca, ver cambiar las estaciones. Usé mi llave para abrir la puerta, aspirando el familiar aroma a humo de leña y libros viejos. Nada había cambiado desde mi última visita. El bastón de papá todavía estaba apoyado junto a la puerta. Su taza favorita estaba en la encimera de la cocina. Me preparé un té en esa taza. Luego lo llevé al banco de madera de afuera, el que miraba hacia las colinas. Mientras la luz del atardecer teñía el paisaje de dorado, finalmente abrí la carta de papá. Mi querida Elena, comenzaba con su familiar caligrafía. Si estás leyendo esto en La Solana, entonces entiendes mejor de lo que podría haber esperado. Pasé el fin de semana en La Solana, durmiendo en el pequeño dormitorio bajo el alero que siempre había sido el mío. La carta de papá permaneció en la mesilla de noche, leída y releída hasta que prácticamente me la sabía de memoria. Sus palabras eran un bálsamo, afirmando lo que siempre había sentido, pero dudado durante esos años de sentirme como una extraña en mi propia familia. Los otros ven el mundo como algo que debe ser conquistado, había escrito. Tú lo ves como algo que debe ser cuidado. Por eso La Solana te pertenece. El lunes por la mañana la realidad volvió de golpe. Mi móvil, que había estado felizmente en silencio en La Solana, la finca está en una de esas zonas rurales sin cobertura, explotó con notificaciones tan pronto como subí al tren de regreso a Salamanca. 14 llamadas perdidas. 27 mensajes de texto, todos de mis hermanos. Ricardo, tenemos que hablar. Ahora, Isabel. Esto es inaceptable. Llámame inmediatamente. Guillermo, esta vez te has pasado de la raya, Elena. Los revisé con el estómago encogido con cada mensaje cada vez más hostil. El último, de Ricardo. Me heló la sangre. Estamos esperando en tu piso. Más te vale no hacernos esperar. ¿Estaban en Salamanca? ¿En mi piso? La invasión de mi espacio se sintió como una violación, incluso antes de cualquier confrontación que hubieran planeado. Llamé a Bruno desde el tren. ¿Podrías pasarte por mi piso? Puede que mis hermanos estén allí. ¿Tus hermanos? ¿Los que fueron horribles en el funeral? El tono protector de Bruno fue reconfortante. ¿Quieres que llame a la policía? No, dije rápidamente. Solo, ¿podrías pasar y ver si realmente están allí? Quizás decirles que me he retrasado. Bruno aceptó, y pasé el resto del viaje tratando de prepararme mentalmente. ¿Qué creían que lograrían con una emboscada? ¿Imaginaban que simplemente les entregaría a La Solana por intimidación? Cuando finalmente llegué a la estación de Salamanca, Bruno estaba esperando en el andén. Definitivamente están allí, confirmó, ayudándome con la maleta. Los tres, sentados en su coche de lujo fuera de tu edificio como si estuvieran de vigilancia. Les dije que te habían llamado a una reunión de departamento de emergencia y que no volverías hasta la noche. Gracias, dije, invadida por la gratitud. No estoy lista para enfrentarlos todavía. Puedes quedarte en mi casa, ofreció Bruno. O podríamos tomar un café y pensar en un plan. Optamos por un café en una pequeña cafetería cerca de la universidad, lejos de mi piso en el barrio del oeste. Con un espresso fuerte, le expliqué la situación. El testamento, La Solana, la dinámica de toda la vida con mis hermanos. Siempre me han visto como inferior, concluí. La cuarta hija accidental. La que no se metió en los negocios, la que desperdició su potencial enseñando literatura en lugar de ganar dinero. Bruno, que nunca había tenido hermanos, negó con la cabeza. Suena agotador, low as, y ahora están furiosos porque papá vio valor en algo que ellos no vieron, y me lo dio a mí. Mi móvil vibró de nuevo. Ricardo, contesté, armándome de valor. Hola, Ricardo. ¿Dónde demonios estás? Su voz estaba tensa de ira apenas contenida. Llevamos horas esperando. Estoy en el trabajo, mentí. Algunos no podemos abandonar nuestras responsabilidades para ir a intimidar a familiares.
¿Intimidar? Estamos tratando de tener una discusión razonable sobre el testamento de papá. ¿Apareciendo sin avisar en mi casa? 3 contra 1, eso a mí me suena a intimidación. El tono de Ricardo cambió a algo más suave, más calculado. Elena, sé sensata. Todos sabemos que papá no pensaba con claridad hacia el final. Esta división de bienes no tiene sentido. Para mí tiene todo el sentido. Claro que sí, te beneficia desproporcionadamente. Pero no es justo, y lo sabes. Respiré hondo. Y papá explicó sus razones en el testamento. Yo no pedí nada de esto, Ricardo. Pero lo aceptarás encantada, ¿verdad? Después de apenas haber estado presente estos últimos años. Mientras nosotros hacíamos el trabajo real de cuidarlo, la injusticia de esto me dolió. No estuve presente, no físicamente tan a menudo como hubiera querido, pero estuve ahí. Y papá lo sabía. Y no nos iremos de Salamanca hasta que esto se resuelva, dijo Ricardo, su voz endureciéndose de nuevo. Ya hemos hablado con un abogado sobre impugnar el testamento. ¿Bajo qué argumentos? Papá fue evaluado completamente. El señor Castillo lo confirmó. A influencia indebida. Lo manipulaste cuando era vulnerable. La acusación me golpeó como un golpe físico. Eso es absurdo. Y ofensivo. Entonces reúnete con nosotros y explícalo. Si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Manipulación, el clásico Ricardo. De acuerdo, dije finalmente. No en mi piso. En el vestíbulo del Hotel Palace. A las 7. Colgué antes de que pudiera oponerse a la ubicación pública. Bruno parecía preocupado. ¿Estás segura de esto? En ahora, admití. Pero esconderme no hará que se vayan. El Palace era lo suficientemente grandioso como para impresionar a Ricardo e Isabel, que valoraban esas cosas, y lo suficientemente público como para que tuvieran que controlarse. Llegué temprano, eligiendo un rincón con sillones cómodos lejos del paso principal. Llegaron juntos, por supuesto. 3 figuras con trajes oscuros moviéndose por el elegante vestíbulo como una pequeña nube de tormenta. Varias cabezas se giraron para mirarlos. Algo en su frente unido y sus expresiones decididas llamaba la atención. Elena. Isabel habló primero, su voz cortante. Se sentó justo frente a mí, mientras Ricardo y Guillermo la flanqueaban como guardaespaldas. Y seamos civilizados, dije en voz baja. Estamos en público. Ricardo se inclinó hacia adelante. Seremos civilizados cuando aceptes ser razonable. Esta situación de la herencia es inaceptable. Fue la decisión de papá, respondí. No la mía. Una decisión que tú influenciaste, intervino Guillermo. Todas esas visitas privadas a la Solana, esos paseos en los que lo tenías para ti sola, ¿qué le dijiste de nosotros? La acusación era tan retorcida que casi me hizo reír. Nada, a diferencia de otros, no intenté envenenar a papá contra sus otros hijos. Los ojos de Isabel se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que sé exactamente lo que se dijo de mí, cómo había Ikur abandonadose a la familia, cómo no me molestaban en visitar. Nada de eso era verdad. Te mudaste a Salamanca, dijo Ricardo, como si la distancia en sí misma fuera una traición. Por un trabajo, una carrera que amo. Papá lo entendía, y ahora ha sido recompensada con la Solana, dijo Isabel con amargura. La propiedad que llevamos años intentando desarrollar. El único activo de papá que realmente podría crecer en valor, en lugar de estar ahí sin más. Ahí estaba. El corazón de su ira no era realmente sobre el amor de papá o mi supuesta manipulación. Era sobre dinero, sobre beneficios potenciales perdidos. Exactamente por eso me la dejó a mí, dije. Porque vosotros la veis como una oportunidad de desarrollo, y yo la veo como la Solana. «Oh, ahórranos la basura sentimental», espetó Ricardo. Son 3 hectáreas de terreno en los picos de Europa, con una casa que necesita al menos 50.000 euros de reforma para ser comercializable. No quiero comercializarla. Quiero mantenerla como está. Guillermo negó con la cabeza con asco. Eres tan poco práctica como papá. Ese terreno podría albergar un pequeño complejo de lujo. 8 casas rurales de alta gama, como mínimo. El rendimiento sería... No me importa el rendimiento, interrumpí. Y a papá tampoco. El rostro de Ricardo se endureció. Bien, entonces cómpranos nuestra parte. Si tanto quieres quedártela, compra nuestras acciones a valor de mercado. No tengo por qué, dije con firmeza. La Solana es mía, completamente. No tenéis acciones que vender. Ahí es donde te equivocas.
dijo Isabel, con una nota triunfante en la voz. Y nuestro abogado cree que tenemos un caso sólido para impugnar. Y mientras ese proceso esté en curso, habrá una orden judicial que te impedirá hacer nada con la propiedad. Así que se quedará vacía, dije, simplemente deteriorándose mientras las batallas legales se alargan. ¿Es eso lo que papá hubiera querido? No te atrevas a invocar lo que papá hubiera querido, dijo Ricardo, su voz elevándose lo suficiente como para que una pareja cercana nos mirara. No cuando has manipulado toda esta situación. Me levanté repentinamente agotada por su codicia y su ira. No manipulé nada, pero esta conversación es claramente inútil. Impugnad el testamento si debéis. Os veré en el tribunal. Mientras me alejaba, Guillermo me gritó: «Esto no ha terminado, Elena, ni de lejos». No me di la vuelta, pero sabía que tenía razón en una cosa. Esto no había terminado. Solo estaba empezando. La batalla legal se prolongó durante meses. Fieles a su palabra, mis hermanos presentaron una demanda para impugnar el testamento, citando influencia indebida y alegando que papá no había estado en su sano juicio a pesar de la evaluación cognitiva. Su abogado, un tipo agresivo de un brillante bufete de Madrid, presentaba moción tras moción, cada una requiriendo respuestas, reuniones y un papeleo interminable. El curso había comenzado en la universidad y me sumergí en la docencia, agradecida por la distracción. El entusiasmo de mis alumnos por Galdós y Clarín me ancló durante los peores días de las disputas legales. «Parece cansada, Dra. Torres», comentó uno de mis alumnos de tercer año después de una clase sobre la regenta. «¿Está bien?» «Y asuntos familiares», expliqué vagamente. Nada de qué preocuparse. Pero había mucho de qué preocuparse. Los honorarios legales se acumulaban, mermando la herencia que papá me había dejado. Empecé a comprender su sabiduría al darme una porción mayor de los activos financieros. Sabía que esta lucha se avecinaba. Octubre dio paso a noviembre, luego a diciembre. La primera nieve cayó sobre Salamanca, transformando la vieja ciudad en algo sacado de un cuento de hadas. Se acercaba la Navidad, la primera sin papá. Rechacé las invitaciones de mis colegas, incapaz de afrontar las festividades en medio de este amargo conflicto. «No deberías estar sola», insistió Bruno durante un café en la sala de profesores. «Ven a casa de mis padres en Sevilla. Siempre tienen sitio para uno más». Negué con la cabeza. «No necesito ir a La Solana. ¿Es prudente?» «Con la situación legal y la orden judicial solo me impide hacer cambios o vender. Todavía puedo visitarla». Y necesitaba visitarla. Necesitaba conectar con el lugar que había causado todo este tumulto, para recordarme por qué importaba tanto. El viaje a Potes fue más difícil en invierno. Los trenes llegaban tarde o no circulaban debido al tiempo. El servicio de autobús local se redujo. Para cuando llegué al camino que llevaba a La Solana, caía el crepúsculo y mi aliento se empañaba en el aire helado. Estaba a 100 metros de la casa cuando noté las luces. Una cálida luz amarilla se derramaba por ventanas que deberían haber estado oscuras. El humo se enroscaba desde la chimenea. Había alguien allí. La ira y el miedo me invadieron mientras me apresuraba. ¿Habían entrado mis hermanos? ¿Intentaban establecer algún tipo de derecho por ocupación? Busqué a tientas mi llave. Luego abrí la puerta de golpe, lista para la confrontación. En cambio, encontré a Tomás Herrera sentado en el sillón de papá junto a un fuego crepitante, con las gafas de leer en la punta de la nariz y un libro abierto en el regazo. «¡Elena!», exclamó levantándose rápidamente. «No te esperaba hasta mañana». «¿Tomás? ¿Qué haces aquí?» Parecía avergonzado. «Vigilando el lugar. He estado viniendo semanalmente desde que empezó todo. Asegurándome de que las tuberías no se congelen. Ese tipo de cosas». El alivio me invadió. «Gracias. He estado preocupada, pero con el horario de la universidad y todo el lío legal». «Siéntate», dijo, señalando el otro sillón. He puesto la tetera. Con un té y unos mantecados caseros que su esposa había enviado, Tomás me puso al día de la situación en La Solana. «Tus hermanos vinieron en octubre», dijo. «Ricardo y Guillermo. Tenían un perito con ellos, recorriendo la finca, tomando medidas. Yo estaba aquí por casualidad y les recordé la orden judicial. Ya están planeando su complejo», dije con amargura. «Planeando, sí, pero todavía no pueden hacer nada». Tomás dudó. «Hay algo más que deberías saber. El ayuntamiento está considerando designar esta área para protección especial del paisaje. Si eso sale adelante,
Dificultaría mucho la aprobación de cualquier construcción. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabes eso? Tú puede que le mencionara la situación de la Solana a mi prima que está en el ayuntamiento, dijo Tomás con una pequeña sonrisa. Yo puede que ella lo haya sacado a relucir en la comisión de urbanismo. Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. ¿Eso realmente los detendría? No del todo, pero añadiría obstáculos significativos. Estudios de impacto ambiental, consultas públicas, todo el tinglado. Bebí mi té pensando. A mis hermanos no se les dan bien los obstáculos. Están acostumbrados a que las cosas salgan como ellos quieren. Exacto. Los ojos de Tomás brillaron. A veces, la mejor manera de manejar las apisonadoras es construir un muro que no puedan derribar. Esa noche, acostada en mi pequeño dormitorio bajo mantas adicionales contra el frío de diciembre, comencé a formular un plan. No de confrontación, eso nunca había funcionado con mis hermanos, sino algo más silencioso, más paciente, más parecido a lo que papá habría hecho. A la mañana siguiente hice algunas llamadas. Primero a la autoridad del Parque Nacional de los Picos de Europa, preguntando sobre acuerdos de protección del paisaje. Luego a un grupo ecologista local que había estado luchando contra el desarrollo excesivo en la zona. Finalmente, a un abogado especializado en conservación de tierras que el padre de Bruno me había recomendado. Para la víspera de Navidad tenía los comienzos de una estrategia, no solo para defender la Solana, sino para protegerla permanentemente, sin importar quién fuera el propietario en el futuro. Pasé el día de Navidad sola en la Solana, cocinando un pequeño pavo, abriendo el regalo que Bruno me había metido en las manos antes de irme de Salamanca. Una hermosa edición ilustrada de los poemas de Antonio Machado. Paseé por la finca nevada, viendo a un zorro trotar por el campo lejano, su pelaje rojo vivo contra el blanco. Papá había amado este lugar no por lo que podría llegar a ser, sino por lo que ya era. Ese era el legado que necesitaba preservar. Enero trajo noticias del señor El Castillo. El tribunal había fijado una audiencia para marzo. La jueza asignada al caso era conocida por su seriedad y su aversión a las disputas familiares que malgastaban los recursos judiciales. El caso de tus hermanos no es sólido, me aseguró el señor Castillo durante una llamada telefónica. O la evaluación cognitiva es irrefutable. Tenemos testigos que pueden testificar sobre la claridad mental de tu padre, pero parecen decididos a alargar esto. Esperan que me rinda, dije. Que el estrés y los gastos me agoten. ¿Está funcionando?, preguntó sin rodeos. Pensé en la tranquila Navidad en la Solana, en el zorro en la nieve, en la carta de papá. No, dije con firmeza. Está haciendo lo contrario. Febrero trajo novedades inesperadas. La autoridad del Parque Nacional de los Picos de Europa anunció una revisión de las designaciones de conservación, mencionando específicamente el área de la Solana. Los periódicos locales publicaron artículos sobre la preservación del carácter de la región frente al desarrollo inapropiado. Ricardo llamó, su voz tensa de sospecha. ¿Qué estás haciendo, Elena? Dando clase, respondí inocentemente. Corrigiendo ensayos. Lo de siempre. No te hagas la tonta. Esta revisión de conservación. Los artículos del periódico. Esto tiene tu sello por todas partes. No he hablado con ningún periódico, dije sinceramente. Quizás a los lugareños simplemente les importa preservar su paisaje. Hizo un sonido de disgusto. Y no ganarás de esta manera. Si ese terreno queda atado por la burocracia de la conservación, su valor se desploma. Solo si mides el valor en euros, respondí. Algunas cosas valen más que el dinero, Ricardo. Colgó sin responder. Una semana después, Isabel probó un enfoque diferente, invitándome a almorzar cuando casualmente estaba en Salamanca. Nos reunimos en el Café Gijón, cuyo grandioso interior con columnas encajaba con su enfoque teatral de la reconciliación. Hemos estado pensando, dijo, cortando delicadamente su salmón. Quizás hemos sido demasiado hostiles. Quizás, acepté con cautela. ¿Y si llegamos a un acuerdo? Tú te quedas con la casa y, digamos, media hectárea a su alrededor. Nosotros desarrollamos el resto, pero con buen gusto. Cabañas pequeñas y de alta gama que se integren en el paisaje. Tendrías poder de veto sobre los diseños. La oferta me sorprendió. Era más generosa de lo que esperaba, lo que inmediatamente me hizo sospechar. ¿Y a cambio?
Dejas esta tontería de la protección del paisaje y dividimos las ganancias de las inversiones de papá en partes iguales, 25% cada uno, como debería haber sido. Estudié su rostro perfectamente compuesto, su practicada expresión de razonabilidad. ¿Por qué ahora, Isabel? ¿Qué ha cambiado? Ella suspiró. Nuestro abogado dice que el caso no es tan sólido como pensaba inicialmente, y este ángulo de la conservación que estás trabajando es problemático para nuestros planes. No voy a aceptar nada hoy, dije. Necesito pensarlo. No lo pienses demasiado, advirtió, su máscara de amabilidad resbalando ligeramente. Esta oferta tiene fecha de caducidad. Esa noche, de vuelta en mi piso, llamé a Tomás Herrera para pedirle consejo. Se están poniendo nerviosos, confirmó después de que le describiera el almuerzo. La designación de conservación está ganando impulso. El apoyo local es fuerte. Se dan cuenta de que podrían ganar la batalla legal pero perder la guerra del desarrollo. Así que debería mantenerme firme. ¿Qué te dice tu instinto? Lo pensé, que todavía están tratando de conseguir lo que quieren, solo que por otros medios, que todavía no entienden por qué la Solana es importante. Entonces ahí tienes tu respuesta, dijo Tomás con amabilidad. Tu padre confió en ti para esta decisión. Confía en ti misma. Al día siguiente, rechacé la oferta de Isabel de forma educada pero firme. Su respuesta fue una sola línea. Te arrepentirás de esto. Pero a medida que febrero se convertía en marzo y se acercaba la fecha del juicio, descubrí que no me arrepentía en absoluto. Pasara lo que pasara legalmente, ya me había asegurado de que la Solana permanecería como papá la había amado. La solicitud de protección del paisaje avanzaba bien. La comunidad local se había movilizado para preservar la zona. Mi enfoque tranquilo, tan diferente de las tácticas agresivas de mis hermanos, estaba funcionando. No con enfrentamientos dramáticos o maniobras legales, sino con pasos pacientes y persistentes que construían algo duradero. Papá lo habría aprobado. Después de todo, así es como había cuidado su jardín en la Solana. Una cuidadosa temporada a la vez, cultivando lo que importaba, protegiéndolo de aquellos que no podían ver su verdadero valor. La mañana de la vista judicial amaneció con una inesperada luminosidad para ser marzo en Madrid. Me vestí con cuidado con un conservador traje azul marino, los pequeños pendientes de perlas de mi madre y unos tacones bajos que no resonarían demasiado en la sala. Bruno insistió en llevarme a la estación. Mándame un mensaje cuando termine, dijo, apretándome la mano antes de que saliera del coche. Pase lo que pase, el viaje a Madrid se sintió surrealista. Había hecho este viaje tantas veces a lo largo de los años, para las vacaciones, para visitas de fin de semana, para el funeral de mamá, para el de papá. Pero nunca para algo como esto. Nunca para enfrentarme a mi propia familia en un tribunal. El señor Castillo me recibió en la estación de Atocha. Su familiar pelo plateado y su presencia serena calmaron inmediatamente mis nervios. ¿Lista?, preguntó simplemente. ¿O todo lo lista que puedo estar? El juzgado era imponente, todo columnas de piedra y pasillos resonantes. Nos dirigieron a una sala de espera donde, momentos después, llegaron mis hermanos con su abogado, un hombre de rostro afilado con un reloj caro y una expresión permanentemente desaprobadora. Nadie habló. Ricardo estudiaba documentos intensamente. Isabel se retocaba el maquillaje en un pequeño espejo de bolsillo. Guillermo miraba su móvil. El silencio entre nosotros era más pesado de lo que cualquier discusión podría haber sido. Finalmente, un funcionario judicial llamó nuestro caso. Entramos en la sala, los dos bandos separándose como el aceite y el agua. Presidía la jueza Leonor Blanco, una mujer de unos 60 años con ojos inteligentes y ninguna paciencia para el teatro, según el señor Castillo. Antes de comenzar, dijo después de las formalidades iniciales, «Quiero dejar algo claro. El tiempo de este tribunal es valioso. Si esto es simplemente un desacuerdo familiar que podría resolverse mediante mediación, no estaré complacida». El abogado de mis hermanos se levantó con suavidad. «Señoría, este es un asunto grave de influencia indebida y capacidad testamentaria. Los demandantes creen que su padre fue manipulado durante un periodo de vulnerabilidad tras la muerte de su madre». La expresión de la jueza Blanco no cambió. «Sí, he leído sus escritos». «Proceda». Lo que siguió fue peor de lo que había imaginado. No por las complejidades legales, sino por la imagen que mis hermanos pintaron de mí. Calculadora, manipuladora,
aprovechándome del duelo de papá para asegurarme la solana para mí. Presentaron una cronología de mis visitas, sugiriendo que estaban estratégicamente programadas para influir en las decisiones de papá sobre su testamento. Ricardo testificó sobre conversaciones en las que papá supuestamente había expresado preocupaciones sobre mis impracticables elecciones profesionales. Isabel describió haberme encontrado a solas con los papeles de papá durante una visita. Guillermo sugirió que había aislado deliberadamente a papá de ellos durante sus visitas a la Solana. Cada acusación se sentía como un golpe físico. Eran mis hermanos, personas que me habían conocido toda mi vida, describiendo una versión de mí que no reconocía, una versión que nunca había existido. Cuando fue nuestro turno, el señor Castillo desmontó metódicamente su narrativa, presentó la evaluación cognitiva, llamó al médico de papá, quien testificó sobre su lucidez hasta el final. Mostró la agenda de papá, revelando que mis hermanos habían rechazado múltiples invitaciones para unirse a él en la Solana. Luego, inesperadamente, llamó a Tomás Herrera al estrado. «Señor Herrera», comenzó, como amigo más antiguo del señor Dos Torres y albacea de su testamento, ¿discutió alguna vez con él su decisión de dejar la Solana a su hija Elena? A Tomás me miró directamente mientras respondía. A muchas veces, durante años antes de que realmente cambiara su testamento. No fue una decisión repentina tomada en el duelo o la confusión. Fue algo que había considerado cuidadosamente. ¿Y explicó sus razones? Lo hizo. La voz de Tomás era firme. Dijo que la tierra necesita el cuidador adecuado, alguien que la valore por lo que es, no por lo que podría convertirse. Había observado la conexión de Elena con la Solana desde que era una niña. Los otros, miró a mis hermanos, nunca mostraron el mismo interés o comprensión. ¿Expresó alguna vez el señor Torres preocupación de que su hija Elena lo estuviera manipulando? Nunca. De hecho, fue todo lo contrario. Le preocupaba que fuera demasiado independiente, demasiado reacia a pedir ayuda. Cambió su testamento en parte para asegurarse de que ella tuviera seguridad, sabiendo que ella nunca la pediría por sí misma. Contuve las lágrimas, la voz de papá resonando en mi memoria. Siempre has sido demasiado orgullosa para pedir lo que necesitas, Elena. Finalmente subí al estrado. Bajo el amable interrogatorio del señor Castillo, expliqué mi relación con papá, con la Solana, con mis hermanos. Describí nuestros paseos juntos, nuestro amor compartido por la tierra, la llave que me había dado años antes de que se hablara de herencia. ¿Y cuáles son sus planes para la Solana?, preguntó el señor Castillo. Preservarla, dije simplemente. Cuidarla como lo hizo papá, y asegurar que permanezca protegida para las generaciones futuras, sin importar quién sea el propietario. El contrainterrogatorio del abogado contrario fue agresivo, diseñado para provocar una respuesta emocional. Cuestionó mis elecciones profesionales, mi distancia de Madrid, mi exconveniente interés en una propiedad valiosa. Con cada pregunta, sentía los ojos de mis hermanos sobre mí, esperando que me desmoronara o estallara. No hice ninguna de las dos cosas. Respondí con sinceridad, con calma, recordando el consejo de papá de hace mucho tiempo. Cuando alguien intenta provocarte, Elena, la respuesta más poderosa es a menudo la dignidad silenciosa. Al final del día, la jueza Blanco había escuchado suficiente. Revisaré las pruebas y dictaré mi fallo mañana por la mañana, anunció, y se levanta la sesión. Afuera, bajo el sol de la tarde, el señor Castillo parecía cautelosamente optimista. Lo has hecho bien, dijo. Muy bien. Mis hermanos se agruparon con su abogado al otro lado de las escalinatas del juzgado, lanzándome miradas ocasionales. Cuando me di la vuelta para irme, Guillermo se separó inesperadamente del grupo y se acercó a mí. Esto ha ido demasiado lejos, dijo en voz baja. Esperé sin saber a dónde quería llegar con esto. Yo no quería impugnar el testamento, continuó, y fueron Ricardo e Isabel quienes presionaron. Yo simplemente me dejé llevar. Como siempre. ¿Por qué me dices esto ahora? Parecía cansado de repente. La lucha se había ido de él. Porque me escuché a mí mismo descrito hoy en esa sala. El retrato que pintaron de ti, manipuladora, calculadora, esa no eres tú. Nunca lo has sido.
Pero podríamos ser nosotros. Podría ser yo. Por primera vez desde que comenzó este conflicto, sentí un destello de conexión con uno de mis hermanos. Y no es demasiado tarde para cambiar esa narrativa, Guillermo. Él miró hacia atrás, a Ricardo e Isabel, que nos observaban con recelo. Quizás no. Dudó. Luego añadió: papá tenía razón sobre la Solana. Fuiste la única que realmente la vio como él. Antes de que pudiera responder, se alejó, reuniéndose con nuestros hermanos. Pasé una noche inquieta en un hotel cerca del juzgado. A la mañana siguiente, nos reunimos en la misma sala. La jueza Blanco entró. Su expresión no revelaba nada. Habiendo revisado las pruebas, comenzó: no encuentro ninguna razón convincente para invalidar el testamento del señor Javier Torres. La evaluación cognitiva demuestra claramente que estaba en su sano juicio al tomar estas decisiones. Además, los testimonios indican que sus elecciones fueron consistentes con valores y relaciones de larga data, no el resultado de una influencia indebida. El rostro de Ricardo se ensombreció. Isabel se aferró al borde de la mesa. Guillermo simplemente parecía resignado. El testamento se mantiene tal como está escrito, continuó la jueza Blanco. Las costas correrán a cargo de los demandantes. Este asunto está cerrado. Se acabó, así de simple. Sin confrontación dramática, sin revelaciones de último minuto. Solo la tranquila autoridad de la ley confirmando lo que yo había sabido todo el tiempo. Papá había tomado sus propias decisiones, por sus propias razones. Fuera del juzgado, casi esperaba que mis hermanos montaran una escena. En cambio, se fueron sin decir una palabra. Ricardo a la cabeza con los hombros rígidos, Isabel siguiéndolo con la cabeza artificialmente alta, Guillermo arrastrándose detrás con una mirada hacia atrás que podría haber sido una disculpa. El señor Castillo me estrechó la mano. «Felicidades, la Solana es oficial e indiscutiblemente tuya». «Gracias», dije, sintiéndome extrañamente vacía. La victoria, al parecer, no era tan satisfactoria como había imaginado. Tomé el tren de la tarde de regreso a Potes en lugar de volver inmediatamente a Salamanca. Necesitaba ver la Solana ahora que era verdadera y finalmente mía. Necesitaba reconectar con la razón por la que esta lucha había importado tanto. La casa me recibió con familiares crujidos y suspiros mientras recorría sus habitaciones. Preparé té en la taza de papá y lo llevé afuera a nuestro banco, viendo la puesta de sol teñir las colinas de dorado. Mi móvil vibró con un mensaje de Bruno. «¿Cómo ha ido?» «Hemos ganado», escribí. Se acabó. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron y reaparecieron. Finalmente, ¿aliviada? ¿Feliz? ¿Triste? Consideré la pregunta, observando un par de pájaros girar contra el cielo que oscurecía. Todo eso, respondí. Y sobre todo, en paz. Era verdad. La ira que me había sostenido durante meses de batallas legales se estaba desvaneciendo, dejando atrás algo más tranquilo. No era perdón exactamente. Mis hermanos habían mostrado su verdadera cara con demasiada claridad para eso. Pero quizás aceptación. Eran quienes eran. Yo era quien era. Papá lo había entendido mejor que ninguno de nosotros. A la mañana siguiente, recorrí los límites de la propiedad, observando los lugares donde las vallas necesitaban reparación, donde los bulbos de primavera empujaban a través de la tierra. Nueva vida. Nuevos comienzos. Mi teléfono sonó. Un número de Madrid que no reconocí. «¿Diga?» «Elena, soy Guillermo». Dejé de caminar sorprendida. «¿Y Guillermo, está todo bien?» «Sí, no lo sé». Sonaba incómodo. Quería decir, lo siento por todo. El funeral, la impugnación del testamento, todo. Gracias, dije con cautela. Significa algo. Ricardo e Isabel siguen furiosos, continuó. Hablan de apelar, but creo que saben que es inútil. Su abogado se lo desaconsejó. ¿Y tú? Él suspiró. Estoy cansado de luchar. Y he estado pensando en lo que papá querría. Él no querría esto. Sus hijos en guerra. No, estuve de acuerdo. No lo querría. Una pausa. Luego. Me gustaría visitar la Solana alguna vez. No para revisar una inversión o tomar medidas. Solo para verla. De la forma en que tú y papá la veis. Era algo pequeño, quizás. Una pequeña grieta en el muro que nos había dividido durante tanto tiempo. Pero se sentía significativo. Me gustaría, dije. La puerta siempre está abierta para ti. Después de colgar, continué mi paseo, sintiéndome más ligera de alguna manera. La victoria no había venido de derrotar a mis hermanos en un tribunal.
Había venido de mantenerme fiel a lo que importaba, a los valores de papá, a la integridad de la Solana, a mi propia fuerza silenciosa. La tierra se extendía ante mí, serena y perdurable. Arriba, los pájaros se llamaban unos a otros en el claro aire primaveral. Y en ese momento, finalmente comprendí el significado completo del legado de papá. No solo la propiedad o la seguridad financiera, sino la sabiduría de saber que algunas batallas no se ganan con declaraciones ruidosas, sino con un silencio paciente y un propósito inquebrantable. Al llegar al viejo roble en el límite de la propiedad, el lugar favorito de papá, puse mi mano contra su áspera corteza, sintiendo la vida que pulsaba debajo. «Lo conseguimos, papá», susurré. «Protegimos lo que importa». No hubo respuesta, por supuesto, solo el susurro de las hojas nuevas en la brisa, pero de alguna manera, en ese silencio pacífico, lo escuché más claramente que nunca.